Hola, con un poco de retraso porque después de haberlo grabado me he dado cuenta que no me funcionaba el micrófono. Vamos a intentar grabar el vídeo de repaso de esto. Fijaros, eh, el repaso 1 abarca los sistemas de ecuaciones y los sistemas de inecuaciones y las inecuaciones, por supuesto. ¿Vale? Entonces, inecuaciones y sistemas es lo que se va a tratar en este repaso 1. Fijaros, las inecuaciones lo primero, si las queremos estudiar, lo primero que las tenemos que clasificar en ecuaciones polinómicas, ¿vale? Y ecuaciones no polinómicas. Y las polinómicas, las de primer grado, se hacen de forma diferente a las demás. ¿Cómo se resuelven las inecuaciones de primer grado? Pues la forma de resolver simplemente las inecuaciones de primer grado es tener en cuenta que se opera igual que si tuviéramos una ecuación de primer grado, ¿vale? Exactamente igual, dejando la x en un miembro y los números en otra. Con la única precaución que si el coeficiente de la x es negativo, ¿vale? Al dejar la x sola, ese coeficiente que está multiplicando pasa dividiendo, pero al tener un coeficiente negativo cambia de signo la desigualdad cuando dividimos, ¿vale? Eso es lo mismo que si multiplicamos o dividimos por un signo menos la desigualdad cambia de signo. Entonces, fijaros, en el ejemplo 1 me dan una inecuación de primer grado, pues entonces teniendo eso claro, que se resuelve igual que una ecuación, hago lo mismo, exactamente igual. Entonces llegamos a que 16x menor o igual que 29, el 16 que está multiplicando pasa dividiendo. Esto mismo, ¿vale? Fijaros, esto mismo se podía haber hecho dejando los números a la izquierda y la incógnita a la derecha. Pero en este caso el menos 16, si lo paso dividiendo, estoy dividiendo por un número negativo, cambio de signo de desigualdad, ¿vale? Las inecuaciones de segundo grado y las polinómicas de grado mayor que 2 se resuelven de distintas formas. Se resuelven siempre dejando a la derecha un 0, ¿vale? Entonces, si tengo una inecuación de este tipo, pues lo que hago, me paso todo lo que tengo a la derecha, me lo paso a la izquierda. Entonces, la dejo menor o igual que 0 o mayor o igual que 0 en la ecuación, y lo que tengo que ver es cuando la parte de la izquierda es positiva o negativa, o sea, cuando es mayor o menor que 0. Para resolver eso, son tres simples pasos los que tenemos que seguir. Primero, igualar la inecuación a 0 para ver las raíces. Las raíces van a ser los puntos que yo ponga en mi recta real, ¿vale? Los numeritos. Si no hay raíces, no tengo que poner ninguno. Eso no significa que la inecuación no tenga solución, porque la inecuación puede ser positiva o negativa. Entonces, siempre aquí en la recta real vamos a tener signos, ¿vale? Aunque no tenga raíces que poner, siempre voy a tener signos. Entonces, igualo la ecuación a 0. Busco las raíces que son 0 y 1/3. Esas dos raíces las pongo en mi recta real. Entonces, una vez que la he puesto, doy valores. Entonces, fijaros, yo aquí le he dado el 2. ¿Dónde sustituyo? Donde lo he recuadrado en amarillo. 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. Menos 2, 10. ¿Es positivo? Positivo. ¿Por qué hay cambio de signo? Porque esta función, el 3x cuadrado menos x, es una función continua. ¿Dónde? En R. ¿Vale? Entonces, esa función no tiene ningún problema, ningún punto que no pertenezca al dominio. Entonces, si cumple que tiene una raíz que es 1/3 y a la derecha es positivo, pues entonces a la izquierda va a haber cambio de signo. ¿Vale? Las polinómicas de grado mayor que 2, pues exactamente igual. Fijaros, aquí os pongo una que es menor o igual que x, pues esa x que está a la derecha me la traigo a la izquierda, ¿vale? Y la dejo menor o igual que 0. Entonces, tres pasos. Y aquí, fijaros, me está preguntando cuándo esto es negativo. Tengo que descubrir los valores de x que hacen que lo de la izquierda sea menor o igual que 0. O sea, cuando es negativo, 0. Entonces, tres pasos. Primero igual a 0. Lo factorizo, ¿vale? Estos, para resolverlo, se puede hacer por rufines factorizando, en este caso. Entonces, las raíces son 0 y el 1 doble. El 1 doble significa que no va a haber cambio de signo aquí alrededor del 1. Entonces, el 0 y el 1 lo pongo aquí. En mi recta real doy valores. Cualquier número que yo dé, por ejemplo, a la derecha del 1 se convierte en un representante de todo ese intervalo. Lo que le pasa a ese número le pasa a todo. Entonces, el signo se corresponde con lo que le pasa a todo. Entonces, fijaros, yo le he dado al 2. Aquí él está esto al cuadrado y él está multiplicado, está la ventaja, está factorizado, pues solamente tengo que
calcular o sustituir el 2 aquí a la izquierda, el 2 por la x. Si me da positivo pongo un más, si me da negativo pongo un menos, porque lo de la derecha, el segundo factor, siempre va a estar al cuadrado, siempre va a ser positivo. Entonces tengo menos más, más. ¿Quién es la raíz? El 0, ¿vale? Y el 1. A la de izquierda del 0 menos y a la derecha del 0 positiva. Entonces me están preguntando cuándo esto es menor o igual que 0, pues la solución sería menos infinito a 0, cerrado el 0 porque en el 0 da 0, y unión con el 1, porque en el 1 da 0. Las racionales, fijaros, las inecuaciones racionales, pues las inecuaciones racionales también se resuelven dejando a la derecha un 0. O sea, siempre todo esto es ver cuándo lo de la izquierda va a ser positivo o negativo, cuando los valores que yo le puedo dar a la incógnita van a quedar por encima del eje X o cuando van a quedar por debajo. Eso es simplemente resolver una inecuación. Entonces, en estas racionales, el numerito me lo paso a la izquierda, hago operaciones y llegamos a esto. Entonces, aquí tengo una fracción algebraica. Quiero ver cuándo es menor que 0. Pues el estudio de esta fracción algebraica para ver el signo, pues simplemente ver lo que le pasa al numerador, ver lo que le pasa al denominador y luego hacer la división tanto de numerador entre denominador como de signo, ¿vale? Entonces lo hago por separado. Primera ecuación por un lado, 3x menos 2 igual a 0, fijaros que lo igual a 0, y x más 1 igual a 0. La raíz de la primera ecuación es 2 tercios y la raíz de la segunda ecuación es menos 1. Entonces, ¿por qué aquí lo pongo abierto y antes lo había puesto cerrado? Porque fijaros, aquí el menos 1 lo tengo que poner abierto aquí en la segunda porque es el punto que anula el denominador. Entonces ese punto no está en el dominio, luego lo tengo que poner abierto. Y la desigualdad es estricta. Yo no quiero ningún valor yo no quiero que esto sea 0. Entonces, el valor que hace que sea 0 es justo el 2 tercios, el que anula al numerador. Entonces, como no quiero que sea 0, pues también quito el 2 tercios. Entonces, le doy valores para cada una, para el 3x menos 2 y para el x más 1, y se me quedan estos signos, ¿vale? Fijaros que si yo, por ejemplo, le doy el 1, aquí se me queda 3 por 1, 3, menos 2, 1, positivo, y aquí a la izquierda negativo, y con la otra igual. Pongo los signos estos para que sea más fácil hacer la división. Entonces, la división se me queda más, menos, más, y el menos 1 y el 2 tercios abierto, como hemos dicho. Entonces, esta era la inecuación que me preguntaba, llegamos a esto, y era ver cuando esto era menor que 0. ¿Cuándo menor que 0? Entre menos 1 y 2 tercios, ¿vale? Hola. Los sistemas de inecuaciones de una variable pues están formados, como su propio nombre indica, por inecuaciones de una sola variable. Entonces, ¿cómo se resuelven? Pues resolver un sistema de este tipo es resolver cada una de las inecuaciones que forman el sistema, y la solución del sistema será la solución común de cada una de las soluciones de cada una de las inecuaciones. Entonces resuelvo cada inecuación, digo cuál es la solución de cada inecuación y me quedo con lo común. ¿Qué pasa si no hay nada común? Que el sistema no tiene solución, ¿vale? Entonces eso es lo que hago. Fijaros, aquí hay dos inecuaciones de primer grado, pues simplemente resuelvo cada una. La primera, la solución son los valores mayores que menos 9, fijaros lo que he hecho con el signo menos. Y la segunda, los valores menores que 16 novenos. Pongo cada una. ¿Cuál es la solución común? Desde menos 9 hasta 16 novenos, ¿vale? Esa es la solución común. En el segundo ejemplo, ¿qué valores al cuadrado más 1 son mayores que 0? Todos. La solución R, todos los números reales, la recta real. En esta, ¿cuál es la solución de x cubo menos x menor que 0? Pues como es una función polinómica de grado mayor que 2, lo que tengo que ver es si es negativa, ¿vale? Entonces, como ya está igualada a 0, le tiene a la derecha un 0, paso 1, veo las raíces, que son 0, menos 1 y 1, ¿vale? Las tres raíces. Doy valores, en este caso le doy el 2, veo que aquí es positivo, como las tres raíces son simples y x cubo menos x es una función continua, utilizando el teorema de Bolzano hay cambios de signo, más, menos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución de la segunda? Pues simplemente lo que tenía que ver es cuando era negativa es de menos infinito a menos 1 y desde 0 hasta 1. ¿Y por qué no se ponen los puntitos menos 1, 0 y 1? Porque esos puntitos son puntos que hacían que esto fuera 0. Y yo quiero que sea menor que 0, estricto. Entonces, ¿cuál es la solución común de los de arriba y de los de abajo? Pues de menos infinito hasta menos 1 y de 0 hasta 1. ¿Vale? Luego, inecuaciones con valor absoluto. Las inecuaciones con valor absoluto aquí se generalizan a lo que vimos en un principio, al principio de curso, con la definición de distancia. La distancia entre dos puntos se define como el valor absoluto entre un punto menos el otro,
¿vale? Esto se generaliza, como digo, porque esto amplía la resolución de ese tipo de inecuaciones. Los otros son casos concretos y esto la amplía. Entonces, ¿cómo se resuelven? Fijaros, vamos a distinguir dos casos, cuando tenga menor que un número y mayor que un número. Hay muchos más tipos de inecuaciones, pero las simplificamos solamente a esto. Entonces, cuando esto es más pequeño que el número 2, quiero ver cuando el x cuadrado menos x, cuando yo cambio la x por cualquier número, esto sale menor que 2. Por ejemplo, si le doy el menos 1 al cuadrado 1, más 1, 2. El menos 1 no serviría, se quedaría cerca, pero me daría 2, y es menor estricto que 2. Si le doy el 0 a la x, fijaros que evidentemente sí que funciona. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente, cuando tenga algo más pequeño que un número b, que es lo que he puesto aquí, ¿vale? Pues entonces el valor absoluto se desdobla de la siguiente manera. La solución de eso son los valores que están entre menos b y b, ¿vale? El b tiene que ser un número positivo siempre, porque el valor absoluto, ¿vale? Si me dieran valor absoluto menor que menos 2, eso no habría ninguna solución, porque siempre el valor absoluto de algo siempre va a ser positivo o 0, ¿vale? Si aquí me apareciera el b negativo, eso directamente pondría que no tiene solución, ¿vale? Entonces, la b es positiva. Pues estoy diciendo que la solución de esto son los numeritos que están entre menos b y b. Entonces, si el largo s es positivo, pues el largo tiene que ser más pequeño que b. Y si el largo es negativo, ese largo tiene que ser mayor que menos b, para que esto esté dentro de ese intervalo. Entonces, lo que resuelvo es cada una de estas inecuaciones, ¿vale? O sea, veo cuando el largo es más pequeño que b y cuando el largo es mayor que menos b, y me quedo con lo común. Entonces, fijaros aquí. Tengo x cuadrado menos x más pequeño que 2. Inecuación de segundo grado, me dejo a la derecha un 0 trayéndome el menos 2. Trayéndome el 2, que se me queda menos 2. Entonces, por Cardano, las soluciones son 2 y menos 1, que aquí me he equivocado, ¿vale? Son menos 1 y 2, menos 1 y 2. Entonces, porque son los dos números que multiplicados te dan menos 2 y que sumados te dan 1. Menos 1 y 2. Entonces, si yo le doy el 0, fijaros, sustituyo aquí me da negativo. Y estaba viendo cuando esto es negativo. ¿Cuándo esta inecuación es negativa? Pues fijaros, cuando va de menos 1 hasta 2, ¿vale? En esta, si la resuelvo, me dejo a la derecha un 0, me están preguntando cuándo esto es positivo. Entonces, ver cuándo eso es positivo, primero igual a 0, como esto es una ecuación, intento resolver por Cardano, no me sale, la intento resolver por la formulita, me da negativo. O sea que no tiene raíces reales. Aquí la recta real no pongo ningún punto. ¿Pero significa eso que no tiene signo? No, siempre le doy un valor. Entonces, si le doy el 0, fijaros, me sale 2. 2 es positivo. Entonces, el 2 se convierte en un representante de todo ese intervalo. Y como ha dado positivo, pues entonces yo puedo tranquilamente rayar toda la recta real. Siempre va a salir positivo. Entonces, la solución de esta ecuación son todos los números reales. Y la solución del de arriba, menos 1 hasta 2. Entonces, como nos quedamos con lo común, la solución es de menos 1 hasta 2. ¿Vale? Aquí está mal hecho, es menos 1 hasta 2. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando tenemos el problema, digamos, contrario? Cuando mayor que 3. Pues entonces ese problema aquí se podría resolver directamente diciendo o buscando cuando el largo es mayor que b. El largo es mayor que b si el largo es positivo cuando está de b más infinito. Y si el largo es negativo cuando está de menos infinito hasta menos b. Entonces la solución estaría aquí, ¿vale? Pero eso es mucho más complicado hacerlo directamente así y es mucho más fácil calcular el contrario, ¿vale? Y luego deshacer el problema. Entonces lo que hago es justo eso. Veo cuando el valor absoluto es más pequeño que 3, el valor absoluto más pequeño que 3, se me queda la primera inecuación más pequeña que 4 la x, tiene que ser, y la segunda inecuación más grande que 1, ¿vale? Como esto es el problema que hemos dicho antes, que tiene que ser la solución común, la solución de esta inecuación que yo he puesto en el recuadro son los números entre 1 y 4. Y la que me están preguntando es justo lo contrario. Desde menos infinito hasta 1, unión de 4 más infinito. ¿Vale? Los problemas de inecuaciones. Esto, como otras muchas veces pasa, las inecuaciones representan o salen o surgen de problemas de la vida real. Entonces, es interesante que muchas veces cualquier problema que nos pregunten, o muchos de los problemas que nos pregunten, intentemos aplicar lo que vamos aprendiendo. Entonces, muchas veces decir, no, esto no lo sé hacer. Sí lo sabes hacer, intenta, párate, céntrate, intenta utilizar cosas que ya has aprendido. Fijaros este ejercicio. Aquí hay un error, pero es fácil de solucionar. Tiene que
que antes del COVID-19 la clase de fitness te costaba 7 euros la hora, más, aquí lo pone, 0,50 de aparcar el coche, ¿vale? Entonces tú cuando ibas a la clase de fitness te costaba en total 7,50. Y el profesor o la profesora te propone la suscripción a su canal de YouTube, que vale al mes 45 euros. Entonces, ¿qué te interesa más? ¿Seguir yendo a clases presenciales o la suscripción al canal de YouTube? Pues entonces, eso evidentemente se puede hacer por la cuenta de la vieja, pero fijaros que es un caso sencillo de cómo utilizarlas en ecuaciones. Entonces te planteas X es el número de veces que iría a clase y te planteas cuándo, dependiendo del número de veces que vaya a clase, te interesa más las clases presenciales o las clases virtuales. Entonces 7,5 por X, lo que tú quieres ver es cuando es más pequeño que 45, ¿vale? Cuando el coste de la izquierda es menor que el coste de la derecha. Entonces eso te dice que tiene que ser más pequeño que 6. Entonces el coste de las clases presenciales te saldría más barato al mes siempre que vaya menos veces que 6, ¿vale? A partir de 6 ya interesa más la otra. Cuando hablamos de inecuaciones con dos variables, aparece una X y una Y, tenemos primero que saber lo que es una ecuación lineal, ¿vale? Inecuaciones lineales con dos variables, quiero decir. Tenemos que saber primero lo que es una ecuación lineal. Una ecuación lineal en matemáticas es una expresión de la forma a por x más b por y igual a c, siendo a, b y c números, ¿vale? Entonces, una ecuación lineal de esa forma siempre va a tener infinitas soluciones. ¿Quiénes son las soluciones de esa ecuación lineal? Todos los puntos de una recta. ¿Y quién van a ser esos puntos? Pues todos los puntos que cumplen esa ecuación lineal. Todos los puntos, pues los puntos en el plano tienen dos coordenadas. Si yo cambio la coordenada x por un punto y la coordenada y por otro punto y sustituyo y eso me da c, ¿vale? Pues esa sería solución de esa ecuación lineal. Por ejemplo, tengo 2x menos y igual a 3. ¿Cuál es la solución de esa ecuación lineal? Pues son números, uno para la x, otro para la y, que cumplan esa igualdad. ¿Cuántos hay? Pues infinitos. Siempre tiene que responder infinitos. A no ser que tenga ciertas restricciones, de que, por ejemplo, esos números tengo que ser números enteros, números naturales, ¿vale? Pero en general hay infinitas soluciones. Y todos esos puntos se representan en una recta. Fijaros, una forma, si te pones un poquillo a pensar, ¿quiénes son soluciones de esa ecuación lineal? Pues son el punto 2, 1, porque 2 por 2 son 4, menos 1, 3, el punto 1 menos 1, porque 2 por 1, 1, menos 1 son 3 también, ¿vale? Esos dos puntos son solución. ¿Cómo consigo más? Pues pintando esa gráfica. Como esa gráfica es una recta, ¿cómo la pinto? Pues como todas las rectas, o como todas las funciones, quiero decir, dejando la y sola. Cuando dejo la y sola, establezco una relación entre las dos variables. La x se convierte en la variable independiente y la y en la variable dependiente. O sea, la y depende de los valores que yo le dé a la x para que me salga un resultado u otro, ¿vale? Cuando yo le doy un valor a la x, estoy calculando la imagen de ese punto por esta función, por esta relación. Fijaros que si yo dejo la y sola, me sale una expresión de la forma mx más n. ¿Qué es la m y qué es la n? La m es la pendiente de la recta, lo inclinada que está. Si es positiva, la pendiente va hacia arriba. Si es negativa, la pendiente va hacia abajo. Si la recta horizontal, la pendiente es 0. ¿Cómo se calcula esa m? Pues fijaros, me cojo dos puntos, justo los dos que habíamos calculado antes, y la m es diferencia de alturas entre un punto y otro. ¿Cuál es la diferencia de altura? Pues si me fijo un poquito, la a tengo que dar dos pasitos, ¿vale? Para bajar a la altura en la que está la b. Entonces la diferencia de altura es 2. ¿Y cuál es la diferencia de distancia en horizontal? Si yo me sitúo en la b, tengo que andar un pasito a la derecha para llegar a la posición donde está la a. Entonces, la diferencia de altura entre la diferencia de distancia en horizontal sería 2 entre 1, que me queda 2. ¿Cómo se hace eso si esto está más complicadito? ¿Verlo así? Pues, fijaros, diferencia de altura, me cojo la coordenada y de un punto menos la coordenada y del otro. Sería 1 menos 1, ¿vale? Partido de la coordenada x del punto menos de uno de ellos menos la coordenada x del otro punto. 2 menos 1. Hago cuenta, me da 2, ¿vale? Entonces, esa forma me sirve para calcular la pendiente. ¿Qué es la n? La n es el punto de la y, el punto de la y, ¿vale? Donde la recta corta al eje y. Entonces, en este caso, como el punto donde corta el eje y es el 0,3, me quedo con la coordenada y siempre, y esa es justo la n, ¿vale? La n sería 3. Entonces, es una ecuación lineal, infinitas soluciones, se representa por una recta. Pues, ¿qué significa esto? Una ecuación lineal con dos variables.
Pues la definición formal es que una ecuación lineal con dos variables es es uno de los dos semiplanos en los que la recta divide el plano, ¿vale? Uno de los dos semiplanos en los que la recta divide el plano. ¿Qué semiplano es? Pues entonces hago lo mismo, para saber qué semiplano es, hago lo mismo que he hecho antes con las inecuaciones. Doy un valor, si ese valor lo cumple, ese valor pues se convierte en representante de uno de los dos semiplanos en los que la recta divide el plano. Ese valor y todos los que están en ese semiplano son la solución. Entonces, fijaros, para resolver una inecuación con dos variables, pues es muy sencillo. Primero, pongo la igualdad, despejo la y, fijaros, siempre su pendiente, ¿vale? Y la ordenada en el origen. Si la función es lineal, la n vale 0. Paso 2, me pinto la recta, ¿vale? Aquí me la he pintado. Fijaros que la he puesto en discontinua porque la desigualdad es estricta. Y el paso 3, doy un valor. Los valores en el plano tienen dos coordenadas, entonces elijo el más sencillo, el 0, 0. ¿Que la recta pasa por el 0, 0? Pues elijo otro, el 1, 0 o el 1, 1, ¿vale? Siempre puedo elegir el punto que yo quiera. Entonces elijo el 0, 0 que no pasa por la recta y sustituyo en la ecuación 0 más 0, 0 es más pequeño que 1, sí. Pues entonces ese punto y todos los que están en ese semiplano son la solución. ¿Qué pasa con esto? Pues os he puesto aquí 6 situaciones de inecuaciones que son muy fáciles y que no tienen que ser un problema y que conviene recordarlas. La primera es x mayor o igual que 0, entonces se pinta la recta x igual a 0, que es el eje y, y me quedo con la parte de la derecha. X menor o igual que 0, se pinta la recta x igual a 0, me quedo con la parte de la izquierda. Y mayor o igual que 0, se pinta la recta igual a 0, me quedo con la parte de arriba. Y menor o igual que 0, se pinta la recta igual a 0, me quedo con la parte de abajo. Y mayor o igual que x, pinto la recta igual a x, que es la bisectriz del primer y tercer cuadrante, ¿vale? Esa recta tiene pendiente 1 y ordenada en el origen 0, porque es una función lineal. Es igual a 1 por x, ¿vale? Esa recta pasa por el punto 0, 0, por el punto 1, 1, por el punto 2, 2, por el punto menos 1, menos 1. Tanto la x como la y son iguales, ¿vale? Entonces, le doy, por ejemplo, el 0, 1, y como el 1 es mayor que el 0, pues justo el semiplano de arriba. Y esta el semiplano de abajo. Bien, pues ¿qué es un sistema de inecuaciones con dos variables? Pues un sistema, como cualquier otro sistema, ¿vale? Un sistema de este tipo, pues la solución de este sistema va a ser la solución común. Entonces, ¿qué hago? Resuelvo cada una de las inecuaciones y me quedo con la parte común, ¿vale? En este caso sería el trozo de plano que pertenece o que es solución de todas las inecuaciones, ¿vale? Esa es la solución común, en este caso. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se procede? Primero, organización y curiosidad a la hora de presentar esto. Nombro cada una de las inecuaciones. Una vez que la he nombrado, ¿vale? Intento resolverla. Para resolverla, fijaros, paso 1, se dibuja la recta. Paso 2, se comprueba si un punto de los dos semiplanos en los que esa recta divide el plano es solución. ¿Que lo es? Lo indico. ¿Que no? Pues es justo el contrario, ¿vale? Entonces, por ejemplo, y mayor o igual que x, la recta igual a x, que es la 1, ¿vale? Es esta, pues me quedo con la parte de arriba. Fijaros que lo he indicado con la flechita, ¿vale? 2x menos y menor que 1. Primero, igualo la y, saco la pendiente y la ordenada en el origen. La de antes es 1 y 0, en este caso es 2 y menos 1. Esto de las pendientes, ¿por qué es importante? Porque fijaros, en el ejemplo 4 o en la inecuación 4, esta recta también tiene la guía pendiente. Dos rectas con la guía pendiente son paralelas. Pues entonces en el dibujo tengo que intentar hacerlas paralelas. Por eso es importante sacar las pendientes, porque si lo haces a mano alzada muchas veces, si no lo haces las rectas paralelas, te puede llevar a confusión. Entonces, resumiendo, pinto cada una de las rectas y doy puntos. Por ejemplo, en la segunda el 0, 0. La segunda que es esta, el 0, 0. Esa recta no, le doy el 0, 0 que está a la izquierda y lo cumple. Pues fijaros la flechita. La última, el 0, 0, también lo cumple. La última es la 4. El 0, 0 está a la derecha. ¿Como solución? Pues me quedo justo con el semiplano de abajo. Entonces, ahora tienes que estar listo o lista y darte cuenta que es la solución común. Entonces, en este caso sería esta región del plano que pasa por estos tres vértices y aquí arriba se pierde, ¿vale? No tiene límite. Entonces, esto es una región no acotada porque no tiene límite en una parte, ¿vale? Que tiene tres vértices importantes que son el A, B y C. Si nos pidieran esos vértices, fijaros que para calcular esos vértices, que es una cosa que el año que viene haremos,
porque esto el año que viene se explica y se detalla más. Es siempre un ejercicio de selectividad dentro de una parte que se llama la programación lineal, ¿vale? Pues entonces, esos vértices van a ser puntos importantes. ¿Cómo se calcula? Como intersección de dos rectas. Por ejemplo, el vértice A, ¿qué rectas son las que lo forman? La recta igual a la recta 1 y la recta 2. Como eso yo lo tengo nombrado ahí en mi inecuación al principio, pues fácil, ¿vale? I igual a 1 y la i igual a x y 2x menos 1 menos i menor que 1. Entonces, esto de aquí. Lo resuelvo el sistema y se me queda x igual a 1 y igual a 1. Y para el b exactamente lo mismo con otras dos rectas, ¿vale? Bueno, y vamos por la última parte, que habla de los sistemas de ecuaciones lineales. Primero vamos a empezar por los sistemas 2×2. Ya dijimos antes lo que es una ecuación lineal, que gráficamente representa una recta, ¿vale? En este caso tenemos dos rectas. Entonces, la solución del sistema va a ser la solución común. Pues la solución común va a ser un punto del plano que esté en las dos rectas. Entonces, tú piensas que cuando te dan dos ecuaciones de lineales, pues tienes dos rectas, pues piensas que le puede pasar a dos rectas en el plano. Si las dos rectas tienen distinta pendiente, las dos rectas se cortan en un punto, entonces el sistema tendría una única solución. Si las dos rectas tienen igual pendiente, puede pasar dos cosas: que sean coincidentes o que las rectas sean paralelas. Si son coincidentes, pues hay infinitas soluciones, las rectas se cortan en infinitos puntos, de hecho las dos rectas son iguales, y que sean paralelas las rectas. En este caso no se cortan en ningún punto, el sistema no tiene solución, es un sistema incompatible. ¿Cómo se ve esto de forma fácil? Utilizando los coeficientes de las incógnitas y los términos dependientes. ¿Qué son los coeficientes de la incógnita? El A, el B, el A' y el B'. ¿Qué son los términos independientes? El C y el C'. Entonces, fijaros, si hago el cociente entre A y A', los coeficientes de la X, y el cociente entre B y B', los coeficientes de la Y, y me da distinto, quiere decir que estas dos rectas tienen distintas pendientes, o sea que se cortan. Si estos dos valores, al dividirlos, me da igual, pero distinto del cociente de los términos dependientes, sería un sistema incompatible. Y si las tres cosas, las tres razones, los tres cocientes dan lo mismo, significa que las dos ecuaciones son las mismas, ¿vale? Las dos rectas son iguales, hay infinitas soluciones. Entonces, hecho eso, que son las tres tipos de soluciones que puede tener un sistema 2×2, pues, ¿cómo se resuelve? Fijaros, para resolver tenemos que tener en cuenta, primero, una cosa que no hemos repasado este año, así mucho, pero que se supone que tenéis que saber, que son los métodos algebraicos de resolución. Reducción, sustitución, igualación y también el método gráfico, ¿vale? Los tres métodos son los métodos para resolver sistemas de ese tipo, ¿vale? En general, ¿cómo se resuelve? Fijaros, te pone el sistema, en este caso, fijaros el ejemplo 1, tú tienes que la parte de las incógnitas dejártela a la izquierda siempre, y los números, los términos dependientes, dejártelo a la derecha. Si viene el sistema confuso, quiero decir, hay cosas con X a la izquierda, cosas con Y a la derecha, los números a la izquierda, pues tienes que hacer operaciones. En este caso, fijaros, en el primer ejemplo hago eso. Aquí tengo el menos este con este paréntesis que tiene números y incógnitas. Pues entonces, tengo que desarrollarlo y hacer operaciones. Al final se me queda 4x más y igual a 2 y 2x más y igual a 3. Esto sería como el principio, por donde empezar a resolver el sistema. Entonces, cociente de los coeficientes, 4 entre 2, de los coeficientes de la x. Cociente de los coeficientes de la y, 1 entre 1. 4 entre 2 son 2, 1 entre 1 es 1. Estas razones son distintas, las rectas tienen distintas pendientes. Es un sistema compatible determinado, las rectas son secantes. Esto es para saber lo que pasa de antemano, ¿vale? Entonces, si nos piden que lo resolvamos, pues por ejemplo, esto lo he hecho por reducción. Pues ¿qué hago? Pues elimino la y, ¿vale? Multiplicando por menos 1, la segunda ecuación, fijaros que eso lo indico, hago cuenta, se me queda que x vale menos 1/2, sustituyo en cualquiera de las dos ecuaciones y se me queda que la y vale 4. ¿Vale? Entonces el punto, la solución es menos 1/2, 4. Si represento la recta, según hemos visto antes, despejando la y y poniendo las pendientes, pues las dos rectas se cortan en un puntito que es el punto menos 1/2, 4. Fijaros, esta recta tiene pendiente menos 2 y esa menos 4. Las dos van hacia abajo, pero una está mucho más inclinada que la otra. En este ejemplo, lo mismo, me dan el sistema así, hago operaciones para llegar a esto. Entonces, antes de nada,
de solucionar el sistema, esto de cabeza, 2 entre 2, 1, menos 2 entre menos 2, 1. Aquí falta un menos, 1 entre 0, nada, distinto. Eso no es ningún número. O sea que esto da distinto. Eso no se puede calcular. Estas dos cosas son iguales, pero da distinto al cociente de los términos independientes. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo un sistema incompatible. Son dos rectas paralelas que no se cortan nunca, ¿vale? Si lo hago algebraicamente, fijaros, si lo hago algebraicamente, se me queda que si multiplico la segunda ecuación por menos 1, que 0 igual a 1. Es un sistema incompatible. En el ejemplo 3 os pongo otra situación, que es la última que falta, ¿vale? Haces cuentas aquí y se te queda 2x menos 2y igual a 12, x menos y igual a 6, hago los cocientes estos y me da coincidente. Entonces, esto va a estar relacionado con el 0 igual a 0, ¿vale? Si lo hago de forma algebraica, pues me va a salir 0 igual a 0. El anterior, el sistema incompatible, 0 igual a un número, y en este no va a haber ningún problema, ¿vale? Y termino con los sistemas de ecuaciones lineales 3×3. Me está costando hoy, sobre todo porque he tenido un montón de problemas. Esto vosotros ni no enteraréis nunca, pero bueno, no es todo tan fácil. Pero bueno, vamos a terminarlo. Sistema de ecuaciones lineales 3×3, ¿vale? Este tipo de sistemas evidentemente se pueden resolver de forma artesanal, pero es conveniente resolverlo utilizando el método de Gauss. ¿Cuándo se puede resolver de forma artesanal? Cuando uno de los valores de las incógnitas, por ejemplo, se sabe. Si te dicen x vale 2, esa es la primera ecuación, y luego te dan otras dos ecuaciones en las que aparecen incógnitas, x y z, pues entonces, como sabes la primera incógnita, pues puedes sustituirla a la otra fácilmente y ya se te queda un sistema como los de antes. Pero si en las tres ecuaciones tienes cosas con y, cosas con z y cosas con x, pues conviene hacerlo por Gauss. Gauss ha sido y siempre será uno de los matemáticos más reconocidos de la historia. Era alemán y contribuyó hizo muchas aportaciones en el campo de las matemáticas y en el campo de la física. De hecho, se le conoce como el príncipe de las matemáticas, porque tocó muchos palos. Uno de los más importantes que se le da nombre es este, ¿vale? El método de Gauss. Consiste el método de Gauss en lo siguiente: tengo una matriz que está formada, fijaros, una vez que me dan el sistema en que yo lo tengo puesto, incógnita a la izquierda, número a la derecha, formo la matriz esta, ¿vale? Que se llama matriz ampliada o notación matricial del sistema de ecuaciones lineales, ¿vale? Fijaros que cuando en la segunda ecuación tengo 1x, pongo un 1, 1y, pongo un 1, y aquí no tengo z, pongo un 0, ¿vale? En la tercera ecuación 5x, pongo un 5, no tengo y, pongo un 0, 2z, pongo un 2, y aquí los términos dependientes. Siempre es importante en este tipo de sistemas ordenar las incógnitas, poner la i debajo de la i y la z debajo de la z, para que esto lo haga bien y no se me olvide y empiece mal. Entonces, ¿en qué consiste el método de Gauss? Pues como se explica ahí, el método de Gauss consiste en pasar de que esta matriz que está a la izquierda de la línea discontinua sea una matriz normal a una matriz escalonada. Una matriz escalonada significa una matriz de la forma esta: 0 ceros, un 0 y 2 ceros, ¿vale? Tiene que tener ese pequeño escalón, ¿vale? Esa pequeña subida que se controla por los ceros. Entonces, fijaros, ¿qué se hace para llegar de una matriz normal a una matriz escalonada? Pues una serie de operaciones elementales. Esa serie de operaciones elementales que se llaman, pues son multiplicar una fila por un número, cambiar las filas de orden, sumarle una fila, otra fila multiplicada por un número. Esas operaciones elementales tienen la característica fundamental de que si tú las haces bien, o sea, si tú le aplicas esa operación a la parte izquierda de la matriz y a la parte de la derecha, la solución del sistema sigue siendo la misma. Entonces, fijaros, aquí el método de Gauss, para conseguir este sistema escalonado, se hacen dos fases, ¿vale? En la primera fase hago ceros debajo del elemento 1, 1, o sea, de la A. Y en la segunda fase hago 0 debajo del elemento 2, 2, o sea, de la D. El elemento A va a ser el pivote de la primera fase, o sea, el que se utiliza como referencia, y en la segunda fase el D va a ser el elemento pivote. Fijaros que esto es importante ponerlo bien. Muchas veces cuando corriges los ejercicios, como profesor te hace un lío porque no entiendes lo que la persona escribe. Entonces aquí tenéis que intentar ser ordenados. Si queréis hacer las operaciones, porque esto cuesta trabajo, las operaciones hace una raya y a la derecha.
lo digo, porfa, la operación es a la derecha, no metáis la operación entre medias. Las cosas, estos pasos del método de Gauss se tienen que ver claros, porque si no te pierdes. Tú y el que corrige, ¿vale? Entonces, fijaros lo que hago. Quiero hacer un 0 aquí debajo del 2, o sea, el 1 este lo quiero convertir en un 0 y el 5 lo quiero convertir en un 0. Y hemos dicho que utilizamos como referencia el 2 que está arriba. Pues fijaros lo que hago. El 2 multiplica la segunda fila y el 1, que está aquí, multiplica la primera. El signo menos o más se pone dependiendo de quién sean los coeficientes estos, de tal forma que al final en esta cuenta salga un 0. Lo compruebo, fijaros, 2 por el elemento de la segunda fila, o sea, 2 por 1. Y ahora, menos 1 por el elemento de la primera fila, que es 2, pues se me queda 2 menos 2, 0. Me sale de estupendo, ¿vale? Pues eso mismo lo repito con el 1 y con el menos 3. 2 por 1, 2. Menos 3, menos 3 que diga 2 menos 3 son 2 más 3 que son 5. Y así con los demás, ¿vale? Con la tercera tengo un 5 aquí y un 2. Pues fijaros que el 2 va a multiplicar a la fila 3 y el 5 va a multiplicar a la fila 1. Y el menos lo pongo para que me salga 0. Lo compruebo 2 por 5, 5 por 2. 2 por 5 son 10, 5 por 2 son 10. Tengo que poner el menos para que me salga 0. Entonces en un primer paso del método de Gauss se queda esto. Ahora, ¿qué hago? En el segundo paso tengo que hacer un 0 aquí, en el 15, utilizando como referencia el 5, ¿vale? Entonces, según hemos dicho, el 5 multiplicaría al 15 a la fila 3 y el 15 multiplicaría a la fila 2 y luego ajusto los signos. Pero a veces es mucho más fácil también si lo simplifican las cosas. Si yo me doy cuenta que multiplicando por 3 la segunda fila me sale 15, ya tengo estos dos números iguales, ¿vale? Entonces, con eso bastaría. Fijaros, la tercera fila sería la fila 3 menos 3 veces la fila 2. O sea, 15 menos 3 por 5, 15. ¿Vale? Entonces ya lo tengo. Si hago esto, consigo el sistema escalonado. Y ahora, ¿cómo vuelvo a las incógnitas? Pues yo sé que esta es la columna de la X, la columna de la Y, la columna de la Z. Entonces, 2Z igual a menos 22. Resuelvo y me voy a la segunda ecuación. 5y menos Z igual a 9. Entonces, como la Z vale menos 11, pues 5y más 11 igual a 9. Total, menos 2 quintos. Y así sucesivamente con la otra. Vamos a intentar resolver un problema. En los problemas siempre el ejercicio, os recomiendo siempre que la pregunta, ¿vale? Siempre me da quién son las incógnitas. Me pregunta cuántas lámparas, o la mayor parte de las veces la pregunta siempre me va a dar quién son las incógnitas. La X el número de lámparas, la Y el número de sillas, la Z el número de mesas. Entonces siempre tenemos que intentar plantear un sistema que tenga 3 ecuaciones y donde utilicemos las 3 incógnitas, ¿vale? Pero sobre todo que va a tener 3 ecuaciones. La primera me dice que hay 400 unidades de material de oficina. X más Y más Z son 400. La segunda va con el precio. Si cada lámpara vale 16 euros, pues tengo X lámparas, pues en total tengo 16 por X. Entonces todo está valorado en 15.000 euros. Pues esa suma da 15.000. La tercera ecuación, el número de lámparas tiene que ser igual al número de sillas más el número de mesas. Pues ya tengo mi sistema planteado, mis 3 ecuaciones. Entonces, para empezar a resolverlo, la parte de la derecha me lo paso a la izquierda. Se me queda un 0. Entonces, este sería mi sistema. Mismos pasos que antes. Sistema escalonado. Intento pasar esta matriz, que es la notación matricial del sistema, a una matriz que sea escalonada, ¿vale? Paso esta matriz, como digo, a una matriz escalonada. Entonces, dos pasos, dos fases. La primera, tengo que hacer el 16 y el 1, 0, tomando como referencia el 1. Entonces, fijaros las operaciones que hago. F2 menos 16, F1. Y F3', y F2', porque son, cuando le pongo prima, quiero decir que son las nuevas fila 2 y fila 3. La fila 3 nueva es la fila 3 menos la fila 1. 1 menos 1, 0. ¿Vale? Entonces, si hago eso, y lo mismo le tengo que hacer a todos los elementos, ¿vale? De esas filas que intervienen ahí, ¿vale? Pues se me queda esto. Y ahora, fijaros que aquí una de las operaciones elementales, como hemos dicho, era multiplicar por menos 1. Lo puedo hacer, ¿vale? Otra operación elemental que no varía la solución del sistema dividida entre 2, lo puedo hacer, que eso es lo que hago. Fijaros, multiplico por menos 1, 2, 2, 400. Divido entre 2, 1, 1, 200. Aquí divido entre 2, 17, 32, 4.300. Pues aquí lo tengo, ¿vale? Entonces, evidentemente esto se queda más sencillo. Tengo 1 y 17. Pues entonces, ¿cómo convierto el 1 en un 0? Pues la fila 3 la multiplico por 17, que es lo que he puesto aquí, y le quito la fila 2. Y así, ¿vale?
Entonces, esto sería resolver un sistema. Terminar con esto, recordando que un aumento, ¿vale? Cuando tenemos la formulita esta de capital final igual a índice de variación por el coeficiente por el capital inicial. Capital final igual índice de variación por capital inicial. ¿Qué es el índice de variación? Pues el índice siempre muestra un cambio entre una situación y una situación que pasa en el futuro. Una situación actual y una del futuro. Entonces, un aumento del 5% se convierte en un índice de variación del 1,05. ¿De dónde sale este 1,05? De hacer 100 más 5 entre 100. Ahora, un descuento del 3% pues se convierte en un índice de variación de 100 menos 3 entre 100, o sea, 0,97. ¿Vale? Si tengo que calcular tanto por ciento de una cantidad, pues x por 150 entre 100. Esto no lo olvidemos. Ahora, esto está relacionado también con la fórmula. Si lo que conozco son las cantidades inicial o final, ¿vale? Por ejemplo, de 17 paso a 25. ¿Cuál es el índice de variación? Pues si aquí en esta formulita despejo la IV, ¿vale? El capital inicial pasa dividiendo, se me queda 25 entre 17, 1,47. Como supera 1, esto se convierte en un aumento del 47%. Aquí tengo dos columnitas, la primera tiene 50, la segunda tiene 35, pasa de 50 a 35. ¿Cuál es el capital final? 35. Pues capital final entre capital inicial, 35 entre 50, 0,7. Como es más pequeño que 1, se convierte en un descuento del 30%.